Estaba leyendo tantas, pero tantas cosas sobre Stanislavski, sobre el método, sobre el método, el acto, estudio, el Liestra, Meissner, llenándome de tanta información, tanta, que en medio exploté. Entonces dije, me voy a tomar con tranquilidad el tiempo para hacer este video donde quiero contarle cosas así, ¿sí? Tips, cosas. Ah, mm. Hay cosas de las que no podemos escapar tan fácilmente los actores, los alumnos en preparación, los profesores, los directores. No podemos escapar tan fácilmente, pero sí podemos analizar todo, porque este mundo es tan amplio, el mundo de la actuación es tan grande, y depende de cada trabajo que vayamos a hacer, depende de cómo tomemos cada construcción de nuestro personaje, de cómo enfoquemos el proceso creativo de una puesta en escena. Depende de tantas cosas. Pero para eso, y antes de eso, tenemos que empezar a formarnos. Vamos a leer cosas que vamos a compartir, que vamos a destruir y que vamos a cuestionar. Dale. Seguramente en algún momento vamos a hablar de el método, primero y principal, y después sobre diferentes métodos, ¿sí? Porque lo que nos interesan de los métodos son las técnicas, ¿sí? Las diferentes técnicas forman un método, y después hay otro método, y de un método a otro siempre vamos a terminar, y después les voy a explicar acerca de el método, por qué todos terminamos cayendo en Stanislavski. ¿En cuál Stanislavski? ¿En el primero o en el segundo? Porque hay tantas mentiras, porque hay tantas cosas que, en definitiva, nos terminan sirviendo para trabajar, porque todo nos sirve para trabajar, pero ¿por qué debemos seleccionar, elegir, probar y quedarnos con aquello que sí nos sirve? Uno se pierde en tantas técnicas que a veces olvida que actuar sigue siendo jugar, imaginar, escuchar. Entonces hoy tengo ganas de hablar de cosas sueltas, ¿sí? De un montón de cosas que van a quedar. El título que le puse a este video es caprichoso, ¿sí? Porque no vamos a hablar de una cosa, no vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de varios. Y te puede servir una partecita del principio, del final, del medio, nada, mucho, todo, absolutamente todo. Seguro te va a servir todo. Pero vamos a ir tirando cositas porque me llené de tantas cosas que me mezclé, me embarullé. Así que todo suelto acá, todo suelto. Hoy todo suelto. En el momento en que vamos a interpretar un trabajo, ¿sí? Que vamos a tomar un libreto, una obra de teatro, y la vamos a llevar al escenario, no podemos olvidar que nuestro trabajo será durante todo el proceso convertir la tinta en sangre. Vamos a tirar esta, mirá. Cuando nosotros tenemos un texto y lo tenemos que interpretar, ¿sí? Con un personaje, obviamente. Em, es estudiar el texto, cada uno tiene su forma de estudiar, ¿sí? Hay formas, métodos, técnicas para estudiar un texto, para retener, ¿sí? Para memorizar un texto. Y si nosotros tenemos la técnica adecuada y podemos memorizar rápidamente un texto, ¿dónde está la dificultad? ¿Sí? Tengo el personaje, tengo la historia, tengo el texto introducido. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad es que se nos genera un conflicto de naturaleza dramática, ¿sí? Nosotros estamos formados como seres humanos de una manera donde primero quizás tengamos imágenes, sepamos lo que vamos a decir, tengamos la emoción, ¿sí? Tengamos la energía y la convicción de querer contar algo como estoy haciendo yo, pero tenemos que buscar las palabras correctas para comunicarnos a través del idioma. Y te tengo que contar con las palabras más justas posibles para que vos me entiendas, ¿sí? No solamente con lo gestual, ¿sí? Con lo interpretativo, sino con el lenguaje.
Entonces, tengo lo que quiero decir. Antes de empezar a hablar, yo ya sé lo que voy a decir. Ahora me faltan las palabras que voy a utilizar para que me entiendas. En este caso, es al revés. ¡Dios! ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo al revés? Pero si toda la vida primero supe lo que quiero decir y después tengo que buscar las palabras para, para explicarlo. ¿Acá es al revés? Sí, es al revés. Es totalmente al revés. Acá tengo las palabras, tengo el texto, tengo el libreto. Ahora tengo que poner todo lo otro. Tengo que ver, ¿sí? ¿Cómo se me ocurrió llegar a ese texto? ¿Por qué tengo que decir eso? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Para qué lo digo? ¿Cómo estoy cuando lo digo? ¿Y con qué energía, con qué emoción lo voy a decir? Ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad del texto. Porque es al revés que en la vida. ¿Sí? Entonces, ¡bah! ¡Bum! Lío en puerta. Muchas veces, seguramente si fuiste a un taller de teatro, de actuación, en búsqueda de esto, o si sos profesor docente y tuviste alumnos que fueron a tu taller en búsqueda de esto, es muy común, ¿sí? De que alguien vaya a un taller de teatro de actuación buscando que le haga bien en la vida, para que le vaya mejor en la vida, para que pueda vincularse, para que pueda expresarse delante de los demás. Y uno muchas veces se pregunta, ¿y sirve? O sea, a ver, porque me están diciendo que yo tengo que construir un personaje, que tiene que ser una persona que no tiene mi vida, que no tiene mi formación, que no tiene mi naturaleza dramática. Es otra persona utilizando mi cuerpo, mi instrumento. Sí. Entonces, ¿quién se va a sanar va a ser él y no yo. Y le va a servir a él y no a mí. Bueno, lo que tiene que ver con esto es simple, sencillo. ¿Sí? Cualquier actividad grupal, cualquiera. Incluso compartir una mesa de café con gente de distintas situaciones sociales, con distintas profesiones, una mesa de café variada intelectualmente si se quiere, y uno animándose a participar y charlar y escuchando, ¿sí? Como en el teatro. También puede desinhibirse y puede animarse a participar y hablar, ¿sí? Estudiando, leyendo mucho, también uno puede animarse a opinar. Pero claro que la actuación, ¿sí? Exponerse, relacionarse, sirve y mucho. Lo que no puedo asegurarte es que esto sea algo automático. Incluso no me animo a confirmarte de que esto pueda hacerse realidad. ¿Sí? Muchas veces vamos a seguir por el resto de nuestras vidas siendo tímidos, pero con un método. Y ahí es donde digo, ¿y entonces acción y reacción? ¿Sí? Porque yo tengo que reaccionar ante algo que escuché por primera vez. ¿Sí? Obviamente lo tengo que actuar. ¿Sí? Lo tengo que interpretar. Me lo tengo que chocar, me lo tengo que llevar por delante. Tiene que ser la primera vez aquí y ahora que lo escucho y que reacciono. Pero lo sé. Y puedo cometer el error. No sé si voy a estudiar la letra de mi compañero. Antes de subir al escenario, el actor tiene que estar muy concentrado. Bueno, no sé. No, perdón por la... No, a lo mejor estás en desacuerdo con mi opinión y está todo bien, ¿sí? Digo, no, concentrado no. No concentrado por ahí es desenfocado. Prefiero que el actor antes de subir al escenario esté permeable, disponible. Y si resulta que yo ahora te digo que em, saber llorar no sirve para actuar, y si te digo que si te enfocas en sentir no sirve para actuar, y si te digo que en realidad tenés que enfocarte en las acciones, y que lo que sentís viene después, y que sucede prácticamente solo, y que si te dejas llevar por las acciones, las reacciones, el aquí y ahora, ¿sí? Y la historia y tu personaje, los sentimientos afloran. Voy a romper con otro mito. Muchas veces en alguna clase te puede haber pasado o te puede llegar a pasar de que te digan, sé vos, sé auténtico. ¿Qué yo? Si cuando me subo al escenario no sé quién carajo soy. Si cuántas veces te subiste a un escenario a hacer un ejercicio y tenés una perdida, tenés un pedo en la cabeza. A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado y nos pasa
Incluso para el alumno que recién comienza, que hace poco tiempo que está estudiando y al que hace mucho tiempo que tiene entrenamiento. ¿Cuántas veces nos subimos al escenario y no sabemos quién carajo somos? ¿Qué hacemos? ¿Mm? ¿Cuántas veces nos pasa? Un montón de veces. Sé vos, sé auténtico. No, 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 ¿qué vos? ¿Qué auténtico? Vamos a romper con otra. Escucha, alumno. Conecta con tu niño interior. ¿Y si ese niño actúa horrible? ¿Y si a ese niño no le gusta actuar? ¿Pero qué culpa tiene mi niño con que a mí ahora me esté picando el bichito de la actuación? A veces, romantizar la espontaneidad nos deja sin técnica. No tenés que estar muy relajado, te vas a terminar durmiendo. Tenés que estar disponible. Tenés que tener una atención útil. Hay actores y alumnos de actuación que aman actuar, pero odian ensayar. ¿Sí? No saben que están perdiendo el proceso y que el momento donde van a sacarle más jugo a su actuación es aprovechando los ensayos. Muchas veces en las escuelas de actuación, en los talleres de actuación, es más común por ahí incentivar para retener y para que el alumno se enganche con las clases, divertirnos mucho, hacer muchos juegos, cosas que sean muy divertidas y cuando hay que estudiar, cuando hay que sentarse a leer, cuando hay que hacer un poco de cosas más densas, de miradas, de sentarse a hacer silencios, ¿sí? De hacer pausas, de repetir y repetir, repetir y repetir. Y repetimos 10 veces más, empieza a aburrirse, empieza a odiar los ensayos. También hay actores que estudian mucho, pero actúan poco. Conozco unos cuantos, ¿eh? Muchos. ¿Mm? Y algunos al extremo, ¿sí? De técnicas, de métodos, de formas. Estudian mucho y te cuentan la historia, porque en el año 1934, porque el método Stanislavski con Lee Strasberg, con el Actor Studio, bueno, con Meissner y después su alumno y después vino este y transformó esto y porque la historia, pero actúan poco. Y cuando actúas poco, como actor, no tenés entrenado el instrumento, tenés muy poco entrenado el instrumento, con algunas técnicas y características propias de tu instrumento, muy pocas, muy básico, muy poco. Si estudias mucho y actúas poco, tenés poco. También hay profesores y también hay directores que estudian mucho, que son capaces de recitarte todo un método con todas sus técnicas de memoria, ¿sí? Pero actúan un poco, actúan poco. Y no tienen ni su instrumento afinado, ¿sí? Ni la experiencia suficiente como para resolver problemáticas a partir de la realidad, del aquí y ahora, de la creación artística de los actores, de los personajes reales, de carne y hueso, vivos, vivos. Voy a contar esto porque me pasó y porque todo lo que me pasa quiero compartirlo para que no te pase o para que lo tengas en cuenta o para que te lo plantees o para que lo puedas debatir, ¿sí? O directamente para que lo descartes. Pero te cuento, cuando el maestro o el director se vuelve una muleta para el actor o para el alumno, estamos en problemas. La dependencia del docente o del maestro se vuelve una muleta y el actor ya no intenta salir de ahí. Y no busca otras cosas, y no lee otras cosas, y no mira otras cosas, y no consulta a otros actores, no consulta a otros directores, no consulta a otros maestros, y no va a ver teatro, y no se choca con la realidad, y no investiga, y depende del maestro. Y el maestro no está. Y si en una función no está, y si en un par de ensayos no está, y si no está más porque no da más clases, porque no voy más, ¿sí? Y no solo no busco, que ese sería otro problema, ¿no? Buscar otro profesor y no encontrar el que me guiaba como a mí me gustaba que me guiara. No. ¿Y si tengo que arrancar yo solo? ¿Y si tengo que proponer cosas yo y con mis compañeros y armar un grupo y encarar algo? ¿Por qué no puedo? Sí que puedo. El docente me forma, pero no puede ser mi muleta.
Sé que algunos me van a odiar por lo que voy a decir. Incluso lo he tirado, lo he charlado, lo he debatido, lo hemos conversado y me han tratado no del todo bien. Cuando intento charlar sobre este tema y digo, así en el medio de una charla teatral y con gente muy profesional y gente muy leída y con gente muy preparada, con muchos años de trayectoria, y por ahí en el medio de la charla donde viene todo bien y todo, estamos de acuerdo en la forma en que tenemos que trabajar y básicamente en las técnicas importantes que no pueden fallar y en la formación actoral y en las primeras clases y cómo se avanza y cómo se superan escalones, cómo se profesionaliza y demás, y yo le tiro por ahí, el texto es secundario. Y ahí imagínense las respuestas que recibo y cómo estiro la charla. Esa charla que estaba a punto de terminar, donde habíamos terminado de comer, de tomar nuestro vasito de vino, venía el café y nos íbamos. Pero no, no vino el café. Abrimos otra botella de vino. Ahí empezó la discusión. El texto es secundario. No, porque hay que respetar al autor. No, porque hay que trabajar con el texto. Porque es Hamlet. Porque el texto, porque el texto, porque el texto. Cuando digo el texto es secundario, además de tratar todo eso, que sería muy largo para explicarlo y para charlar y ponerlo en debate aquí, ¿sí? Tiene que ver con que si nosotros no logramos el alma del espectáculo y de los personajes, el texto es solamente un texto. ¿Sí? Seguramente han leído por ahí, sabrán o habrán estudiado algún momento de la historia del teatro allá muy, pero muy lejano, donde bastaba solamente con tener una buena voz, un buen volumen para subirse a un escenario y prácticamente recitar un texto teatral. Con el paso del tiempo y de los años uno sí se amplía y se va llenando. Creo, básicamente, podés no estar de acuerdo, que uno se llena de personajes, se llena de vidas, se llena de historias. ¿Y qué pasa con el correr de los años y de la experiencia actoral? De que uno conoce su vida, conoce por la voz de los demás la vida de otros, las anécdotas de otros, pero quizás no las experimentó. Y en el arte de la actuación podemos experimentarlo. E incluso podemos llegar a sentir muy parecido a lo que le pasó, a lo que le sucedió, a lo que vivió el personaje que interpretamos. Y les decía, con el paso del tiempo y de los años, nos vamos convirtiendo en personas, en seres humanos, llenos de historias y de otras vidas. Decir que debemos aprendernos los textos de los demás. Muchos directores piden, exigen, maestros, profesores incluso, de que además de estudiarnos nuestro texto, también estudiemos los textos, los parlamentos de nuestros compañeros, de los otros personajes, ¿sí? Para conocer el alma de la conversación, del conflicto, de lo que viene, de lo que va a venir para nosotros. Yo quiero discutir esto, porque yo prefiero escucharlo de parte del otro actor, ¿sí? Prefiero conocer el pie, obviamente, pero prefiero escucharlo, prefiero vivirlo, porque eso puede ser perjudicial, digo, el estudiarnos la letra de nuestro compañero, porque podemos perder espontaneidad, podemos adelantarnos, podemos en algún momento de fragilidad saber lo que nos tiene que pasar antes de que nos lo propongan. Sí, claro que vamos a hablar de los métodos. Vamos a hablar de los métodos y sus técnicas. ¿Sí? Lo vamos a hablar, con paciencia. Ya lo vamos a hablar. Pero quiero que sepas que no todos los métodos son para todos, ni en todo momento. Muchos alumnos creen equivocadamente o porque se permitieron que les mientan, que en una escuela, en un taller, en un curso, donde van a estudiar un método, ese método es la base que va a utilizar para su actuación. Para algunos funciona, para otros no. Para uno funciona algo y no todo. Y tiene que buscar otro método y otras técnicas. Y tiene que incorporar más o descartar. El método no es para todos ni para todos los momentos.
Si no sufrís, no actuás bien. ¡Ah! ¡Ah! Eso viene después. Eso viene después. El sentimiento, el sentir. Eso viene después. El talento nace. ¡Ah! Nació para actuar. No, no, señor, señora, no. Yo nací para tomar teta. Yo cuando nací, salí de la panza de mi madre, nací un gran tomador de teta, de leche materna. Eso nací. Yo no nací ni actor, ni nada, ni tuve talento, ni nada. Solo pataleaba y lloraba y tomaba teta, tomaba leche. Esto no es cuestión de cómo uno nace, es cuestión de cómo uno se forma. Es cuestión de cómo uno se forma. No, no nace. No, nadie nace. Nacen tomadores de teta. Acá hay que formarse. Si te aplauden, estuvo bien. ¡Ah! No, ¿saben la cantidad de veces que he terminado una función, por ejemplo? ¿Sí? Tuve que esperar quizás al otro día o al próximo encuentro o al próximo ensayo para agarrar a un actor, a un par de actores, para corregirles y incluso eh, retarlos o encaminarlos un poco porque se quedaron con una escena que llegó bien al público, que tuvo buena sensación, que trasladó emociones muy lindas, ¿sí? Pero que estuvo mal y que hay que corregir. ¿Y cómo se hace para decirle a un alumno, a un actor, que esa escena donde fue tan aplaudido estuvo mal? Si lloré, funcionó. Bah, bah. No, flaco, no, 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 no importa. Lo de llorar es otra cosa y otras técnicas, es otro momento. No, no es fundamental. ¿Cuántas personas conoces que la pasan mal, pero realmente mal, y que están sufriendo? No le viste una lágrima. ¿Mm? Por ejemplo, pero bueno, tema largo para después, para siempre. Podrido con llorar. El teatro cura. No, no. Las medicinas, sobre todo plantas, eh, eh, algunas infusiones, un curandero, no sé. No. El teatro es un arte, ¿sí? El arte cura, el arte sana, el arte ayuda mucho, nos da vida, nos llena, nos instruye, nos apasiona, ¿sí? Nos hace funcionar, nos da energía, nos replantea cosas, nos hace pensar, nos pone en conflicto constante con nosotros y con los demás. Cura ser el de la iglesia. Para esto hay que tener vocación. ¡Ah! La vocación justifica precarización. Porque como lo hace por vocación, justifica la culpa al cansarse. Ah, eh, sí, estoy cansado. Sí, bueno, pero porque lo hago por vocación. Justifica el no cuestionar procesos. Amar actuar no significa amar todo lo que lo rodea. ¿Sí? No significa que te tienen que gustar todos los géneros actorales. No significa. De hecho, muchos no me gustan. No los consumo ni los consumiría. No te tiene que gustar todo. No. Está bueno abrir el abanico y saber que, por ejemplo, en un taller, en una clase de teatro, de actuación, uno puede prestar atención y descubrirse y saber que por ahí no solamente lo que le gustaba era subirse al escenario y actuar, sino que lo que más le gusta es la docencia o la dirección o la técnica, o hacer luces, sonido, o el maquillaje, o la escenografía, o la producción. Puede descubrir eso en el transcurso del proceso. ¿Sí? Eso no significa que te tiene que gustar todo. Y si no tenés vocación, pero sí tenés disciplina. Hay actores que no aman actuar. Aman el resultado de actuar. Si odias ensayar, no estás odiando el ensayo. Estás odiando verte lo malo que sos todavía. Estás odiando la falta de aprobación, de aplauso, pero estás perdiendo el proceso.
Los actores que quieren llegar sin atravesar el proceso son los mismos que al decir un texto no les pasó nada antes ni les va a pasar nada después, que van a ser incapaces de mantener emociones, de darle continuidad a una emoción más allá del texto. Cuando el docente se vuelve un literato, ¿sí? Un señor de mucho estudio, ¿sí? Y nos dice cómo hay que hacer las cosas, cómo tienen que ser las cosas, cómo dijo la historia, cómo dijeron los grandes maestros que hay que hacer las cosas, y el docente piensa por el alumno, no crea actores, crea alumnos eternos. El problema es que no puedan actuar sin él, o que en realidad por ahí no quieran, porque lo tienen a él, que se sabe todo. Yo me tengo que estudiar todo eso. Yo tengo que saber todo eso de la historia, de los maestros, de los métodos, de las técnicas, de cuándo pasó esto, de por qué se modificó esto, de por qué le contradijo este, le dijo... no, lo tengo a él, que si me pasa algo y hago algo mal, me lo va a corregir y me lo va a mejorar. Y yo estoy ahí, interpretando, interpretando. Un buen maestro se vuelve un necesario.